Hola jóvenes, hoy día vamos a estar haciendo esta revisión de la visión histórica y actual del concepto de vida. O sea, básicamente vamos a estar viendo cómo se puede definir la vida. Ya, entonces, es súper sencillo en realidad observar y decir, esto está vivo. Miren, por ejemplo, acá tenemos un jaguar. Sabemos que está vivo, uno lo observa y dice, no, esto definitivamente está vivo. O puedo verlo cuando ya está muerto, pero yo puedo dar cuenta de que efectivamente en algún momento estuvo vivo. Como que hay algo en nuestro ser que siempre nos dice, no, esto definitivamente está o estuvo vivo. Opuesto a, por ejemplo, este jaguar, pero que en este caso es un auto. Entonces hay algo que tiene este auto que no tiene el jaguar, que lo hace ser no vivo y a la vez tiene muchas cosas este jaguar que tiene, que asegura que está vivo en comparación con el jaguar, pero auto. Entonces, es súper sencillo para nosotros reconocer dónde está la vida. Pero el problema está en que se hace extremadamente difícil poder explicar qué es la vida. Entonces, Lynn Margulis, se le hizo una pregunta en una ocasión y lo escribe también en uno de sus libros. Lynn Margulis fue la encargada de descubrir el concepto de la endosimbiosis, o sea, esta idea de que una célula procarionte toma a otra célula procarionte capaz de hacer respiración celular y logra eventualmente transformarse en una mitocondria, o sea, la deja ahí viviendo, la deja manteniéndose y eventualmente empieza a perder ciertas características y queda siendo una mitocondria. Ya, entonces ella dice, cuando le preguntan qué es la vida, ella dice, puede definirse como la capacidad de administrar los recursos internos de un ser físico de forma adaptada a los cambios producidos en su medio, sin que exista una correspondencia directa de causa y efecto entre el ser que administra los recursos y el cambio inducido en el medio por ese ser, sino una asíntota de aproximación al ideal establecido por dicho ser, ideal que nunca llega a su consecución completa por la dinámica del medio. O sea, en realidad, ¿qué es lo que nos está diciendo? Que es esta capacidad sin una causa-efecto, o sea, sin que algo de afuera esté diciéndonos, que esté comentándonos, que esté administrando esto, logra este ser dar cuenta de los cambios, da cuenta de cambiar, da cuenta de tomar energía, usar la energía, eh, pero que al final el problema es que nunca llega a ser un ser completo o llega a ser eh, distinto a los otros, nunca llega a un orden completo. Entonces siempre está siendo afectado de todos modos por lo que está ocurriendo alrededor del medio. O sea, al final lo que está diciendo es que logra, entre comillas, como eh, logra adaptarse a lo que está pasando en el medio, hasta que eventualmente, por supuesto, muere. Entonces, hay muchas ramas del saber que se aprovechan de esa palabra. Por ejemplo, en la química se habla de la vida media, de la reactividad de un, no sé, de un átomo, de un uranio. A la vez también, por ejemplo, hablan de la vida de un aparato electrónico. También se habla de la vida que tiene un libro, la vida de un canal de YouTube, no sé. Entonces al final siempre está esa idea de algo que está en nosotros, que está en la Tierra, o sea, es un ente que tiene ciertas características que al final son distintas. Son características que al final no logra tener aquello que no está vivo. Entonces, desde la religión, cuando se pregunta qué es la vida, ellos dan estas tres aproximaciones principalmente. La primera, que al final la vida no hay que preguntársela mucho, no hay que entender qué es la vida, sino que más bien es este proceso, este pasar por aquí, que al final nos permite tener un aprendizaje. Entonces, la vida es todo aquello que nos permita aprender, darnos cuenta de lo que está pasando en el medio y eventualmente poder sacar, por supuesto, una enseñanza. Por otro lado, también ellos definen la vida como este proceso en el cual un ente está animado, o sea, el tiempo que logra
moverse, el tiempo que logra estar reaccionando con su medio externo, y a la vez también se habla de la vida como ese tiempo que está estando animado. Entonces, como que dan esa dualidad, ambivalencia. También, por supuesto, desde las religiones, por ejemplo, la budista, hinduista también, dicen, la vida en realidad son estos estados de reencarnación dentro del plano del universo. O sea, ellos definen la vida en realidad como esos momentos en los cuales nuestra alma o nuestro ente está en este plano del universo. Entonces ellos no se preguntan tanto qué es la vida, así como dar características, sino que más bien dicen, ya ahí está, yo sé lo que es la vida, no me lo cuestiono tanto. Ahora, la filosofía propone que la vida es el estado inseparable a la muerte. O sea, es aquello que es la no vida. O sea, si ellos dicen, en realidad en vez de preguntarse qué es la vida, deberíamos preguntarnos qué es la no vida. Y todo lo que no es la no vida es la vida. Por el otro lado, también eh, por ahí se aparece un poco más lo de la religión. Dice, la vida es la importancia de poder reconocer y usar el tiempo con el fin de incidir en los demás. O sea, lo que está diciendo de una u otra forma es que la vida no es más que eso que nos permite incidir en los demás a partir del dar cuenta, del reconocer y a la vez también de usar el tiempo. Eh, También dicen que en realidad la vida es esta actividad natural inmanente, autoperfectiva. O sea, la vida es aquello que logra autoperfeccionarse, o sea, que sobre sí mismo puede perfeccionarse y que al final está en la vida, es inmanente, o sea, es parte del plano del universo. Por ahí se parece mucho a lo que habla Maturana, que es un científico chileno, por favor búsquenlo, que él habla de la idea de la autopoiesis, o sea, el de poder generarse a uno mismo. Y entonces él dice, miren, no te cuestiones tanto acerca de lo que es la vida, sino que la vida es aquello que tiene la capacidad de autopoiesis, o sea, de automantenerse, de autocontrolarse, que se parece mucho a lo que dice por ahí la física. Dice, desde un punto de vista termodinámico, un sistema vivo, o sea, lo que está vivo, aquello que está vivo, no es más que una organización especial y localizada de la materia. O sea, que está organizado como ninguna otra cosa en el mundo. Y lo interesante que tiene es que allí se produce un continuo incremento del orden. O sea, todos sabemos por termodinámica que el universo tiende al desorden, tiende a separarse, tiende a estar de manera aleatoria. Entonces dice que la vida es esta lucha contra la entropía, o sea, del desorden de un sistema, para que vaya hacia el orden. Y lo más interesante, conectando con Lynn Margulis, que no hay una intervención externa. O sea, que logra autogenerarse, autocontrolarse. Que es como la idea de la autopoiesis que yo les decía de Maturana. La bioquímica, ya acercándonos más a lo biológico, dice, aquel que está vivo lo es cuando su materia es orgánica, o sea, tiene principalmente, y no necesariamente solo, pero sí principalmente, mayoritariamente, carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, azufre y fósforo. O sea, el CHOMPS o CHONSP, que tiene la capacidad de comer, de utilizar esa comida para generar metabolismo, o sea, para generar energía, que tiene la capacidad de excretar, o sea, de tomar lo que necesita y lo demás eliminarlo, la capacidad de respirar, la capacidad de moverse, la capacidad de crecer, de reproducirse y de responder a estímulos externos. Ahí le puse 2 puntos, pero era un punto. También por eso, bajo la misma, ellos dicen, a partir de esto, tiene que contener información hereditaria reproducible. O sea, que yo esta información hereditaria tenga alguna forma y algún mecanismo que me permita volver a hacerlo, que me permita volver otra vez a generar una copia idéntica. Y que particularmente, de acuerdo a lo que dice la bioquímica, de lo que es la vida, está codificada en los ácidos nucleóticos. Ustedes ya lo conocen, material genético, los, los, eh, los nucleótidos, los cuales controlan la producción de las proteínas. Eso es absoluto. Y a su vez, algunas de ellas catalizan las proteínas o inhiben
o sea, hacen más rápida o detienen las diferentes reacciones dentro de una frontera que está definida, que es la membrana plasmática, a partir de la célula, o el montón de células que forman un ser pluricelular, que continuamente intercambia sustancias con el medio circundante, o sea, lo que está afuera, sin sufrir mayores alteraciones. Conectando un poco con la termodinámica de lo físico, se conecta diciendo que al final no sufre alteraciones mayores. Eso quiere decir que logra de alguna forma mantener un orden y no tender hacia el desorden. Porque cuando morimos tendemos al desorden, porque dejamos de estar vivos, de acuerdo a la bioquímica. Entonces, la primera, los seres vivos se componen de células. Aquí tenemos células de los glóbulos rojos, células fúngicas y por supuesto células, en este caso de Morpheus, mi perrito, de perro, eucarionte. Los seres vivos requieren energía, ¿cierto? Entonces se alimentan, pueden hacer fotosíntesis, o si es que hay algunos nutrientes que les falta, pueden hacer como un híbrido, que en este caso la planta carnívora obtiene de la mosca algunos nutrientes que no puede obtener del suelo, pero su fuente principal de glucosa siempre va a ser la fotosíntesis. Los seres vivos crecen y se desarrollan, y esto es generalizado para todos los seres vivos, bien sea una célula o bien sea un organismo pluricelular. Van a crecer, eso quiere decir que va a aumentar el número de células, si es un unicelular ahí no cuenta, y se desarrollan, eso quiere decir que aumenta el tamaño de cada célula. Y por supuesto los seres vivos responden a estímulos, bien sea, por ejemplo, en el video que estamos mirando ahora, un macrófago que está detrás de una bacteria. Entonces en este caso el macrófago lo que está haciendo es reaccionar al estímulo, que son las señales que envía la bacteria, que le dice, bueno, tengo que perseguirla y eventualmente la tengo que comer. Y en el caso de la bacteria, por supuesto, también está recibiendo un estímulo porque está viendo que el macrófago lo está persiguiendo y se empieza a escapar. Y el perro, por supuesto, que en este caso es un estímulo más extremo porque ahí está involucrado el sistema nervioso. Bien, y por último, dentro de esta línea, lo clásico que se habla es que los seres vivos se reproducen. Eso quiere decir que tienen la capacidad de generar más copias de sí mismos, bien sea la reproducción sexual, en el caso de las flores, que aquí estamos viendo su aparato reproductor, o las bacterias, que van a tener una reproducción asexual, porque al final es una división de sí mismas, o sea, crecen, se dividen y ya. Que también es la misma reproducción que vemos en la mitosis, que es cuando las células van a crecer, o sea, cuando el tejido va a aumentar de tamaño, va a crecer. Estas células van a empezar a multiplicarse, o sea, van a crecer, partirse en dos, pero al final son copias idénticas, entonces sería una reproducción asexual dentro de un organismo pluricelular. Entonces al final están estos 5 puntos iniciales, que son los clásicos que todo el mundo conoce y que todo el mundo discute, que un ser vivo va a estar constituido de células, que necesita energía para vivir, que tiene un desarrollo o crecimiento, que responde a estímulos, que se reproduce. Pero actualmente la cosa se empieza a poner un poquito más compleja. ¿Por qué? Porque ellos primero dicen que para que hablemos de un ser vivo, primero tenemos que hablar que tiene una organización. Y esa organización siempre está dada por células. Las células van a dar paso a tejido, el tejido va a dar paso a un órgano, un grupo de órganos van a dar paso a un sistema, y un sistema eventualmente va a dar paso a un organismo. Ahora, en el caso de los unicelulares, la organización queda en la célula, pero la célula es igual el bloque 1, el bloque inicial, el bloque primordial. Por otro lado, que tiene que tener la capacidad de reproducción, muy similar a lo que estamos diciendo ahora. O sea, que tiene que lograr hacer copias de sí mismo, o puede generar una descendencia que sea muy similar a sí mismo, pero con algunas diferencias. Pero tiene que poder reproducirse. Un crecimiento que aumente el número de células solo para las pluricelulares, y a la vez también que aumente el tamaño de las células. Eso lo podemos ver en las pluricelulares y también en las unicelulares. Que hay una evolución. Esto es nuevo. Que hay un cambio en el material genético junto con la estructura y conducta de este ser vivo para que logre sobrevivir en el medio externo. Entonces, para que nosotros podamos hablar de un ser vivo, tenemos que decir
que está afectado por la evolución. A lo mejor a ese ser vivo en particular no vamos a ver tantos cambios ni tanta generación de estructura, pero por ahí la conducta sí. Los seres vivos van generando una plasticidad ante lo que está pasando con el medio externo. Por ejemplo, si hace mucho frío, ellos se mueven, se empiezan a generar, tratan de buscar abrigo, mientras que si hace mucho calor, hacen lo opuesto. Y que tiene que tener una homeostasis, o sea, que tiene que utilizar energía para poder mantener el equilibrio. Ahí la utilización de energía habla de la alimentación. Para poder mantener el equilibrio y armonía del medio externo e interno constantemente. O sea, que tiene que ser capaz de regular sus moléculas, que tiene que ser capaz de regular su fluido, regular su tamaño, o sea, lograr estar en armonía y equilibrio con lo que está pasando afuera, con lo que está pasando dentro de la célula o del grupo de células. Y por supuesto, que tiene que tener movimiento. Cualquier desplazamiento mecánico de alguna o todas las partes que lo componen, sin ayuda externa. Y ahí es donde entra la diferencia con el jaguar, por ejemplo. Porque el jaguar, animal, se mueve. Por supuesto que sí, no hay nada que podamos decir. Pero el jaguar auto también se mueve, pero hay una ayuda externa. O sea, hay un ente detrás que le tiene que poner benzina, que tiene que apretar un pedal, etc. Mientras que el jaguar, sus células, no necesitan ninguna ayuda externa, sino que más bien tienen esta capacidad de la autopoiesis que les estaba comentando. Eso por un lado. Ustedes me dirán, ya, pero por ejemplo una planta no se mueve en el total. Pero algunas de sus partes, por ejemplo, algunas células del tallo, células de la hoja, sí se mueven con el fin de, por ejemplo, buscar la mejor posición del sol, etc. O sea, está frente a un movimiento. Otra forma de verlo es a partir de las funciones básicas que tiene que tener un ser vivo. Entonces, cuando nosotros hablamos ya de un ser vivo, ¿qué es lo mínimo, qué es lo básico que tiene que tener para poder decir que es un ser vivo? Relacionarse, relacionarse con el medio externo, relacionarse con sí mismo, relacionarse y posicionarse en donde está, evolucionar, adaptarse. Tiene que ser capaz de tener una nutrición, o sea, generar su propia energía, obtener su propia energía, usar eso para las características que quiere generar. Y por último, tiene que tener la capacidad de reproducción, o sea, que tiene que tener la capacidad de generar copias sobre sí mismo o generar alguno con cambio. Y estas tres, al final, nos hablan de todo lo que tiene un ser vivo, pero no tiene un ser inerte.